Hoyoverse acaba de obligar a todas las tiendas de terceros a mostrar los mismos precios que en el juego. Se acabaron los packs con descuentos y la única opción ahora es un cupón del 30% al menos en el eDeshop. Las demás páginas están actualizándose o en mantenimiento. Hoyoverse ha comunicado a las tiendas de terceros que los precios de Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero y Milastra deben coincidir con los precios dentro del juego, tanto en euros como en dólares. Esto significa que los bundles y packs con descuento que existían desaparecen. La única herramienta que queda es ofrecer códigos de descuento como cupones. Esto no es un rumor y es lo que anuncia en Twitter. Es una directiva que ya está en efecto y las tiendas ya están adaptándose. El cambio fue urgente, sin tiempo para prepararse y las tiendas están improvisando estrategias sobre la marcha. Antes podías ir a una tienda de terceros y comprar packs más baratos directamente. Ahora el precio base es el mismo que en el juego. La única diferencia es buscar un código de cupón y aplicarlo. La experiencia de compra se complica y la ventaja de precio se reduce. Para muchos jugadores, especialmente los que usaban VPN para comprar en regiones más baratas, la combinación de precio oficial más un cupón puede no ser suficiente para justificar comprar fuera del juego, lo que implicará un duro golpe de cara a las ventas de estas páginas. Las tiendas pierden su principal propuesta de valor, el precio. Si el precio es el mismo que el oficial y lo único que ofrecen es un código de cupón, la pregunta es ¿por qué el jugador no compraría directamente con VPN, donde es más cómodo y posiblemente más barato? Las ventas probablemente van a caer, y si las ventas caen, los creadores que trabajan con estas tiendas a comisión también pierden. Sin entrar en detalles privados de nadie, es una realidad que muchos creadores pequeños dependían de estas comisiones como fuente de ingresos real. Y no hablo de mi caso, al final yo no genero tanto como para poder considerarlo siquiera un extra relevante. Aún así, es dinero que se pierde. Los creadores grandes tienen sponsors directos con Hoyoverse, los pequeños no tienen ese tipo de opciones, y obviamente no me añado aquí porque creo que sabemos claramente mi situación con ellos. Probablemente quieren que la gente compre directamente en el juego o en su página oficial, la cual llevan un tiempo intentando promocionar en las sombras. Esto no lo había dicho nunca, pero sí, han incluso obligado a creadores de contenido a participar en promociones directas a su página, o de lo contrario, habrían posibles consecuencias. Tal vez una podría ser ganar menos polychromes. Esto me lo contaron sobre el tiempo en el que hubo un gran problema con Lootbar, que seguro que recordáis, donde algunos pedidos incluso no se habían completado y Hoyoverse envió algunos correos a usuarios para avisar del uso de estas páginas de terceros. También veo posible que hubiera presión de Google y Apple sobre las compras fuera de sus plataformas. Desde el punto de vista del negocio tiene sentido para ellos. Controlar el precio es controlar el mercado, un precio que ya se había devaluado relativamente debido a estas páginas. Personalmente creo que Hoyoverse tiene todo el derecho de proteger sus precios, pero la forma en la que lo hicieron dice mucho. De un día para otro, sin aviso, sin dar tiempo a que nadie se adapte, es raro. Las tiendas llevan años siendo parte del ecosistema de estos juegos y de un momento a otro se quedan sin su modelo de negocio. Lo que me preocupa más es el precedente. Si mañana deciden que los códigos de cupón tampoco pueden existir, estas tiendas desaparecen directamente. Y lo más irónico es que esto podría no beneficiar a Hoyoverse tanto como creen. En mi tweet sobre el tema, un whale que gasta entre 250 y 1400 euros al mes me dijo directamente que esto le daba razones para pasar a ser free to play. Su tope de aceptabilidad era 70 euros por pack, por encima no compraba. Las páginas de tercero le permitían acceder a estos precios. Sin ese descuento simplemente deja de gastar. Y no es el único. Dice que tiene amigos whales en la misma situación. Al final estas páginas le estaban generando ventas a Hoyoverse que de otra forma no existirían. La gente no compraba con descuentos en vez de comprar oficial. Compraban con descuentos en vez de no comprar. Hoyoverse no está recuperando ventas perdidas. Está eliminando ventas que no tendrían sin esas tiendas. Y eso lo van a notar en los números tarde o temprano. Creo que existe la posibilidad de que esto se revierta. Y si no se revierte, será un duro golpe para todos. Los negocios que operaban detrás de estas páginas, los jugadores y el propio bolsillo de Hoyoverse. Este vídeo será algo corto, pero es una noticia de última hora bastante importante. Si queréis estar al tanto de cómo evoluciona esto, suscribíos. Estoy preparando otro vídeo sobre la 2.8 que estará primero en Ko-fi y luego lo subiré aquí. El link está en la descripción para todos los que me quieran apoyar. Nos vemos pronto en un vídeo que espero que sea más feliz.